Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les voy a hablar acerca del tratamiento del herpes genital. De cómo eliminar los síntomas, aliviar los síntomas y la duración de los mismos. El tratamiento va a depender si la infección se da por primera vez o se trata de un paciente que ya tuvo la infección anteriormente. En este caso, si quieren saber las diferencias entre ambos tipos de presentaciones, les recomiendo que vean el primer video que subí acerca del herpes genital. Si el herpes genital no se trata, los síntomas podrían durar entre 2 a 4 semanas. El tratamiento que se va a utilizar es la terapia antiviral y lo ideal es que se inicie esta terapia a lo mucho a los 3 primeros días de haber comenzado los síntomas de esta enfermedad. El tratamiento oportuno va a permitir aliviar los síntomas y además va a evitar que esta enfermedad se haga grave en el paciente. Hay que tener en claro que el tratamiento no va a erradicar el virus y este podría presentarse posteriormente nuevamente. Es lo que denominamos recurrencias. El tratamiento de elección para esta infección es pues el uso del aciclovir a una dosis de 400 miligramos cada 8 horas por un periodo entre 7 a 10 días. Otro medicamento alternativo al aciclovir sería el famciclovir, el cual a una dosis de 250 miligramos cada 8 horas por el mismo número de días, entre 7 a 10 días, al igual que el uso del aciclovir, va a permitir tratar esta enfermedad. Y por último, el valaciclovir de 1000 miligramos, el cual se tomará solamente 2 veces al día por el mismo número de días, entre 7 a 10 días. Con respecto a estos 3 medicamentos, yo les sugiero que usen el valaciclovir debido a que se usa menos veces al día y por ende hace que el paciente se apegue al tratamiento y no lo abandone o no se olvide las dosis del mismo. Pero si no cuenta con el dinero suficiente, pues el medicamento más barato sería el aciclovir. Los 3 medicamentos son buenos y no hay ninguno que destaque entre los 3 en relación a aliviar los síntomas y disminuir la duración de los mismos. El herpes genital también podría ser grave y para clasificarla de la siguiente forma tendría que tener los siguientes requisitos. 1. Que afecte el sistema nervioso central ocasionando las siguientes patologías: una meningitis aséptica, una encefalitis o una mielitis transversa. 2. Que afecte el nervio sacro, ocasionando en los pacientes retención urinaria. 3. La presencia de hepatitis o neumonitis terminal. Y por último, 4. Que se dé la infección por este virus, el virus del herpes simple, pero de forma diseminada. En este caso, cuando se trata de un herpes genital severo, en estos casos el tratamiento se dará con aciclovir pero de forma endovenosa a una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo cada 8 horas. Y el tratamiento se va a dar dependiendo de si se evidencia mejoría clínica en el paciente. Esto definirá la duración del tratamiento, por lo tanto es muy importante hacerle un seguimiento al paciente y ver su evolución clínica. Está de más advertirles que el tratamiento se da en un ambiente hospitalario debido a que la enfermedad en su presentación grave requiere monitorización constante. Con respecto al tratamiento paliativo para mejorar los síntomas de esta enfermedad, se podrían utilizar por ejemplo analgésicos. Además, en aquellas mujeres que tengan múltiples ulceraciones a nivel genital o tengan problemas de dolor al orinar, también les podría ayudar los baños de asiento. En algunos pacientes que tengan pues compromiso del nervio sacro, ellos van a presentar retención urinaria y en algunas ocasiones esta puede ser tan severa que sería necesario que el paciente use sondas urinarias para que puedan drenar la orina de su vejiga. Recalcar que hasta esta parte les he mencionado el tratamiento del herpes genital en los casos que se dan por primera vez en una persona, es decir, cuando la persona contrae por primera vez la infección por el virus del herpes. A continuación les voy a hablar del tratamiento que se va a realizar cuando ya se trata de una persona que anteriormente ya tuvo la infección por herpes
En este caso, cuando hablamos de reinfección, vamos a ver que los síntomas son más leves y la duración de los mismos también disminuye a comparación de una primoinfección. Con respecto a los medicamentos que vamos a utilizar en una reinfección o reaparición de esta infección en una persona, vamos a evidenciar que son los mismos, simplemente variará en la dosis y va a variar en la duración de los mismos. Por ejemplo, podríamos utilizar el aciclovir de 800 miligramos 3 veces al día por solo 2 días. O también podríamos utilizar el aciclovir de 800 miligramos cada 12 horas por un periodo de 5 días. O también podríamos utilizar el fanciclovir de 125 miligramos 2 veces al día por 5 días. O el famciclovir de 500 miligramos una sola vez. Y por último, el valaciclovir de 500 miligramos podríamos utilizarlo cada 12 horas por 3 días. O de 1000 miligramos una vez por día durante 5 días. Espero que les haya ayudado de mucho este video. Si más o menos quisieran saber de qué trata esta enfermedad, les sugiero que vean el primer video en el cual les hablé acerca de los síntomas y signos del herpes genital, y en este video básicamente resalto o menciono básicamente el tratamiento de esta enfermedad. Muchas gracias a todos por ver este video, y si te está gustando el mismo no te olvides suscribirte y compartir el mismo. Hasta pronto.